Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Bañuelos y estoy aquí transmitiendo en Capilla del Monte junto a Alejandra Casado y Mónica Armendano. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo los trata este día 5? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Alejandra Casado acá, desde Villa Giardino, Córdoba. Muy contenta de que me hayan invitado. Bueno, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Las saludo desde Once, Temperley, Buenos Aires, 54 Argentina, Mónica les habla y gracias, un agradecimiento profundo por este encuentro que se da el día de hoy. Muchísimas gracias por poder estar compartiendo. Pasamos directo, chicas, a que les comente el motivo. Sí, sí, Bueno, cabe muy aclarar que, bueno, o sea, por una falla técnica estamos haciendo la segunda presentación, por eso también ya estábamos aceitadas y bueno, pasó estas cosas tecnológicas que a veces ocurren y vamos a hacer como una intro de lo que vamos a compartir hoy, que bueno, agradecemos un montón que Ale pueda dar su mirada, su perspectiva de los sucesos actuales. como siempre disponible, emitiendo, la verdad que chapó, admiración profunda que estás emitiendo constantemente, la verdad, eh, no sé cómo hacer, Ale. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, esta propuesta que nos surgió tiene que ver con poder llegar a la persona común, ¿no? Es decir, una charla, una conversación, un compartir en este día 78 de cuarentena, ¿no? Que estamos llevando de cuarentena, pongámosle de aislamiento social. Eh, y, y bueno, y todo esto que está ocurriendo, que muchas veces lleva a las personas a una situación de angustia, de consternación, y algunos piensan, bueno, esto tiene que pasar porque por una cuestión no sé, mística y nos tiene que pasar o nos tiene que pasar porque, bueno, no sé, estamos siguiendo esto porque así no nos contagiamos de una enfermedad y demás. Y empezar a ver que podemos apuntar a la conciencia de la persona y ayudarla también a discernir, a comentarles algo, que hay mucho más, que se trata de algo mucho más grande que el virus, digamos, como que puede llegar a ser una excusa, y que a pesar de que sea el tema central, ¿no? Del gobierno, lo que sea, nosotros podemos compartirles algo que les pueda oxigenar, darles, no sé, un aire fresco a tanta presión que muchas veces provoca este encierro, y que muchas personas ya están como en su fuero interno dándose cuenta de que hay un sentido mayor en todo esto. Entonces ponerle un poquito más de claridad en cosas que ya están viendo cotidianamente en su vida, y que eso les sea un aporte al diario, ¿no? Más o menos eso sería el Sí, encuadre. sí, sí, sí. Hablarles Muy un Sí, es bien. poquito. como darle una mano a este reino humano bueno, que nos va dando un ambiente social y que día a día, bueno, tenemos distintos conflictos, porque bueno, uno de ellos que dispara como cuestión ambigua es esto de mantenerme con vida, pero a la vez tengo que generar económicamente un sostén para mantenerme con vida. Y eso Ujú. conlleva, sí, dentro del paradigma de que, bueno, si me puedo contagiar, me puedo enfermar, también a esta doble vía de decir, bueno, me estoy exponiendo a un contagio o me estoy exponiendo a un riesgo, más que nada, porque, bueno, salir hoy por hoy en las grandes ciudades conlleva esa percepción. Quizás acá en lo que es Capilla, en lo que es Jardino, hay veces que tenemos la mirada opuesta, porque decimos, acá no hay este foco de infección, pero estamos aislados o con normativas de mucha restricción y no se puede trabajar. Y la gente está pidiendo
que quiere trabajar, que quiere seguir el estándar de vida que venía llevando antes. Y eran zonas que son encima nutridas por el turismo, entonces cambió el eje económico totalmente. Entonces está la mentalidad humana está como muy difusa, como que no tiene una comprensión o no sabe qué postura tomar, porque está todo el tiempo en esa ambigüedad. Bueno, justamente antes de que ocurrieran esos cortes estábamos charlando acerca que nosotros no tenemos el hábito de pensar que la realidad tiene una conciencia propia o que el territorio tiene una conciencia propia, que el universo tiene una conciencia propia. Entonces, todo eso lo canalizamos como una especie de efecto místico, ¿no? Pero en realidad, si optamos por ver qué es lo que está haciendo la realidad con nosotros, porque es una conjugación de todas nuestras proyecciones juntas operando, por lo tanto utiliza este factor de inconsciente biológico para poder conectarnos entre nosotros. Lo que sí podemos ver es que esto de lo demográfico y la importancia de la conexión local. La conexión local ahora y esta descentralización de lo que es el mercado laboral, porque todos los negocios de barrio están funcionando mejor que nunca. Cuando nosotros antes íbamos a otro pueblo para hacer una compra en un súper más grande, ahora no lo podemos hacer, entonces vamos al lugar donde está localmente cerca, ¿no? Y esto es una fisonomía que cambia, y cambia mucho, entonces ese pequeño bolichito va a necesitar quizás una ayudita de alguien para que reparta las compras de alguien que no puede salir o que llama o sea, en fin, un montón de otras variantes, o va a tener que traer productos nuevos, que agregar a esa tienda de barrio cosas que no tenía. Y después, bueno, nosotros mismos empezar a cambiar los rubros. Y esos rubros vamos a darnos cuenta finalmente que van a ir por lo esencial, por lo primario. Y esto es una preparación de la realidad. Es una preparación. Es una preparación porque vienen cambios más grandes todavía que estos. Entonces, es como para que el terreno empiece a darse cuenta de cuál es la atención donde tiene que estar fijada, a que nosotros podamos diferenciar qué es necesidad primaria, qué es necesidad secundaria. Dulcemente se nos prepara para algo que si no tendríamos esta preparación sería mucho más duro. ¿Qué lejos está eso, Ale, de que el foco queremos conservar con vida, no salgas? ¿No? Qué lejos esto que vos estás contando de los argumentos Sí, con el que te taladran la cabeza de sí, la mañana a la noche porque la tele. yo estoy hablando desde la perspectiva de la realidad. La Exactamente. realidad está por hacer cambios estructurales súper grandes, y precisa que nosotros tengamos más arraigo local. Precisa que tengamos más arraigo local, que tengamos más conciencia de conservar, más conciencia de cuidar, más conciencia de valorar, más conciencia de comunicar, o sea, que todos nuestros enfoques bajen a lo raso, ¿no? Entonces, está lo altamente estratégico porque estamos más conectados digitalmente más que nunca, y a la vez analógicamente conectados más que nunca, ¿no? O sea,
Eh, pero estas dos cosas que parecen muy opuestas, en este nuevo formato van a ser súper importantes. Vamos a necesitar crecer muchísimo en las dos cosas, en ser muy conservadores en lo analógico, tremendamente conservadores, al punto que aprender a hacer conservas en la casa, recuperar esos hábitos de almacenamiento, ¿sí? Quizás empujado por la economía, que ya no es tan, tan, tan radiante, o sea, la economía disminuye. Sí. Cuando la economía disminuye, la conciencia tiene que aumentar en su reemplazo. Entonces, si yo tengo más tiempo y menos dinero, no voy a comprar un puré de tomate, voy a empezar a envasar tomate, ¿no? Sí, A comprar totalmente. un cajón de tomate madurito y empezar a envasarlo. O sea, estas conductas de conducta local de conserva, ¿sí? Y por el otro lado, el cibercontacto, aprender las artes digitales, ¿no? De lo que sea, o es para hacer una comunicación, o es para hacer una transmisión, o es para hacer lo que sea digital. O sea, la administración del tiempo, la administración del espacio, la administración de las relaciones humanas en el contexto, las relaciones humanas en el ámbito cibernético, digamos. Todo esto me está educando para una etapa de vida sobre la Tierra totalmente diferente a la que conocimos, ¿sí? Mientras nosotros nos estamos preparando con la excusa coronavirus, porque si al humano le tenés que decir que haga esto por conciencia, te va a decir, No pero andate a pasear, ¿no es cierto? no lo hace. Entonces, No, sí, andate a pasear. Entonces, la realidad es muy ingeniosa y necesita crearte que vos sabe que vos tenés que tener los argumentos para volverte disponible. Entonces, el argumento del barbijo, el argumento del coronavirus, el argumento de tal cosa, el argumento de tal otra, bueno, sirven, son útiles, son en este momento útiles, más que ser verdades o mentiras, son argumentos útiles. ¿Para qué? Para generar conciencia local y para generar la conciencia digital. La digital me conecta con el mundo exterior, la local me conecta con el mundo físico y el mundo interior. O sea, yo voy a generar interfaces para comunicarme con lo digital, con el mundo, con los que están lejos y localmente y territorialmente. Es como ¿Sí? que es como que simultáneamente hay muchas cosas que se van haciendo de modo inconsciente, porque en realidad no es que las tenés planeadas, la realidad te obliga a hacerlas, te fuerza a hacerlas. Eso es Exactamente. bien. Exactamente. Lo que pasa que es más ameno hacerlo por la vía de la conciencia. Obvio, ¿Sí? claro. Cuando Sí. el bolsillo te empieza a apretar y vos lo escuchás crujir y vos decís, ajá, bueno, me voy a la verdulería a buscar a ver qué se está pudriendo y a ver cuántos frascos tengo y a ver cómo ¿me entendés? Las conductas empiezan a volverse más eficientes cuando la realidad se vuelve más dura, ¿sí? A nivel que la realidad se vuelve más dura, mis conductas tienen que volverse más eficientes. Claro, ¿Sí? en Yo me estas dos vuelvo vías. eficiente por la vía de la conciencia o me vuelvo eficiente por la vía del apriete. Lo que pasa es que la vía del apriete es todavía estar en una situación de competencia. O sea, es como que todo el tiempo voy a estar en ese rigor de oponerme a la realidad que tengo, Es porque que no la asumo. la realidad viene a desafiarte y cuanto más te opongas a la realidad, más débil vas a quedar, ¿sí? Más débil vas a quedar. Llega un momento que el índice de debilidad te sale un recurso interno
donde empezás a cambiar la perspectiva y empezás a hacer lo que la realidad está buscando. Está buscando provocar que vos tengas actitudes nuevas, ¿sí? Eso es. Lo que pasa que, obviamente, primero es la reacción, la protesta, la angustia, ¿sí? Entonces vamos pasando a través de estos 78 días, dijeron, ¿cuántos días eran? 78, sí, hoy Bueno, 78. en estos 78 días es el tiempo ideal donde vamos a empezar a reflexionar sobre las distintas etapas de esto. La etapa donde entré en oposición, la etapa del miedo, la etapa de la angustia, de la incertidumbre, de la meditación y de limpiar la casa, o sea, todas las etapas estas que cada uno fue pasando en distinto orden. Sí. Ahora llega una instancia donde las vas a estar coleccionando. Vas a estar coleccionando en tu mente como un fichero donde todas estas capas de estos 78 días estuvieron brindándote una noción. Esas nociones las vas a empezar a organizar, ¿sí? Y esa organización va a ser la que te va a preparar para la próxima etapa de la vida sobre la Tierra. Perdón, esas nociones vendrían a ser las habilidades que fui adquiriendo en estos 78 días, por ejemplo, porque Sí, incluso hemos... de habilidades, habilidad para comunicarme con el que tengo al lado, Ujú. ¿no? Habilidad para comunicarme conmigo mismo, para contenerme, ¿no? Capacidad para filtrar la información. A veces no escucho algo porque pienso que me viene a, a desestabilizar y después me doy cuenta que lo que yo pensaba que me desestabilizaba en realidad me está dando un recurso de algo que yo no había visto, ¿ves? O sea, todas estas cosas empiezan a cambiar, a cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy en el mismo lugar, estoy en el mismo espacio y y eso hace que mi antena se empiece a calibrar. El hecho de que mi fisiología esté en contacto con un mismo territorio por mucho tiempo, finalmente hace que yo entre en una especie de conectividad. Este 7 es un punto de ancla y esto representa ese territorio. El 8 va a ser ese ir y volver de la octava, donde yo tengo un fichero donde voy almacenando información. ¿Sí? Entonces, esto, como digo, nos prepara para lo que viene como etapa de la vida sobre la Tierra, que es una etapa que si no tenemos esta preparación sería drástica, dura y cruel. ¿Sí? Al tener esta preparación y entrar en ese aprovechamiento va a ser muchísimo más transitable. ¿Sí? Pero cuanto más entendamos que la realidad nos está educando, más rápido vamos a hacer ese camino de eficiencia. Sí, sí, pero también hay que ver dónde tenemos anclado qué es educación, porque hay muchas veces eh, tenemos conceptos previos donde, por ejemplo, hay una educación donde el error lo castiga, por ejemplo, si vamos al sistema educativo actual en la Argentina, y eso deja como una cierta matriz de cómo se vincula la persona con el error, porque todo el tiempo quiere hacer las cosas bien. Y creo que hoy por hoy hacer las cosas bien no es asumir que la realidad te eduque, porque siempre estuvo ese paradigma. Yo que hago las cosas bien, me pasa tal argumento. Pero eso era por una distorsión que hay también con esto del error. Lo que pasa que las cosas bien, vos fíjate que justamente lo que se cae a pedazos ahora en el mundo es este bien famoso, ¿no? O sea, ¿qué cosa es bien? Exacto. Claro. Mira, hay algo que vale la pena decirlo porque tenemos que compensar todo el silencio que existe en todos los medios de comunicación.
Mm. Nosotros estamos en este momento en la Argentina, donde está subiendo la curva del coronavirus, mientras en otros lugares está bajando estrepitosamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se está colectando la información de experiencia acerca de estos sucesos, de cómo se han modificado eh, la descripción de la enfermedad no es la misma que en marzo, No, no. ¿sí? No, Ya sabemos de la coagulación de la sangre, sí, ya sabemos que poner el respirador no era lo adecuado, ya sabemos un montón de cosas, pero que en la Argentina algún tonto se hace el tonto y no está tomando esta experiencia, ¿sí? Entonces, está transmitiendo a la sociedad un formato antiguo, como si nosotros estuviéramos viviendo en marzo, ¿sí? Entonces, no estamos viviendo en marzo, ya estamos viviendo en junio. junio, ¿sí? Entonces, si en junio nos hacemos los tontos y queremos tratar al coronavirus de la misma manera que Europa lo hizo en marzo, ¿sí? No en cuanto a las conductas del barbijo y lo demás, sino yo me refiero a las conductas de tratamiento, Al ¿sí? tratamiento del enfermo. En marzo no sabíamos que había un efecto de coagulación en la sangre. En junio sí lo sabemos. Sí, Pero, sí. pero, pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos la información porque estamos conectados con las redes, pero ¿qué le pasa a los medios de comunicación y qué le pasa a los gobernantes y qué le pasa a todo el sistema de los profesionales? Están viviendo una presión enorme para decir que no se sabe lo que sí se sabe, para decir que no se entiende lo que sí se entiende, ¿sí? Entonces, estas son las cosas en las que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué cosa aprender? Que la población es la que se actualiza más rápido que nuestros profesionales y que nuestros gobernantes, Sí, ¿sí? eso La es población verdad. se actualiza más rápido que nuestros gobernantes y nuestros profesionales. ¿Por qué? Porque están, ¿cómo te puedo decir?, presionados por otros intereses. Entonces, como a nosotros, población civil, nos interesa realmente la salud, nos interesa realmente la ciencia, nos interesa realmente la economía, entonces, no ficcionadamente, sino realmente tenemos que darnos cuenta de ese delay, ¿sí? Porque está todo bien cuando el coronavirus realmente es una novedad en el mundo, estamos todos de acuerdo y estamos todos juntos frente a algo desconocido. Pero yo estoy escuchando al día de ayer hablar Sí, en cadena nacional como si sí, nosotros estuviéramos viviendo en marzo. sí, tremendo, sí, es tal cual. Entonces, es muy importante que toda la población civil de la Argentina vea esta foto y tome conciencia que los gobiernos van a estar repitiendo marzo cuando los habitantes civiles estamos viviendo en junio. Bueno, pero ahí cuando tenemos ese delay, que es notorio, y bueno, yo la verdad que lo transité en carne propia, queda un bache muy grande en poder comunicarse con ese sistema, porque digamos, la población está comprendiendo cómo sería un tratamiento para el coronavirus. Por ejemplo, lo que está pasando con Andrea, Básicamente, vas al médico y bueno, el médico no te lo va a sí, dar, no te lo va a dejar tomar y claro. no te va a dejar atender así. Claro, claro, claro. Comprendemos la situación cuando todo el mundo se está enterando de golpe y tienen los miedos típicos de alguien, de algo que es nuevo. Y eso es entendible, ¿sí? Pero eso ya pasó hace 3 meses. Claro, Exacto. sí, O sea, sí, ya ahora no podés decir que no sabés lo que es Andreas Kalker, que no sabés lo que es el CDS. Ya ahora no podés decir que no lo sabés. Podés decir que elegís no enterarte, que elegís no informarte,
que elegís creer tal cosa, pero que es como que te la tenés que contar demasiado y argumentar demasiado, ¿sí? Y sí, Porque hoy día es como el avestruz que pone la cabeza abajo, pero esos son también señales de miedo, ¿sí? Señales de miedo. Ahora, cuanto más tarde la población en salir de ese letargo del miedo, la población civil, es la que va a ser manejada por ese miedo, controlada por ese miedo, ¿sí? Eh, y, y ahí vienen las situaciones de riesgo. Cuando la población civil no se da cuenta de este delay, la población civil tiene que vivir en junio, que los gobernantes vivan en marzo, ¿sí? Que los profesionales de la salud vivan en marzo, pero nosotros, la población civil, tiene que vivir en junio, ¿sí? es Entonces, que yo darnos estoy notando cuenta, que la población está dándose cuenta, o sea, no están, darnos cuenta del delay, porque esto es la realidad educándonos. O sea, si se han hecho las autopsias en Italia y se han dado cuenta de un montón de informaciones que han cambiado los tratamientos y entonces ahora resulta que nadie llega a tener gravedad, nadie llega a terapia intensiva, ¿sí? Entonces, salvo que tenga realmente otras cosas de Sí, fondo, sí, sí. ¿sí? Que realmente argumenten que la persona está llegando a su fallecimiento, pero, pero no por la situación del coronavirus, porque ya no debería ser una situación de muerte para ninguno en el planeta. Pero lo sigue siendo porque necesitamos darnos cuenta de este delay. Es ¿Sí? decir que Entonces, perdón, 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 tenemos, seguía. tenemos una curva de aumento de las muertes. Ayer estaban en 24 por día, en el día Sí. de ayer creo que fueron 24 o 25, y a partir de ahora los muertos que aumenten es nosotros metiendo la cabeza abajo como el avestruz, porque no debería estar muriendo absolutamente ninguna persona, ¿sí? Ninguna persona debería estar muriendo, porque ya con la información que tenemos, dejar morir a la gente por este tema es una irresponsabilidad civil nuestra de dejar que nuestros gobiernos nos mientan en la cara, ¿sí? No estamos en marzo eso era un compás de espera razonable, pero en junio ya no es un compás de espera razonable. No, es una Ahora, manipulación. ahora es una manipulación, exactamente. Ujú, ujú. Pero ¿qué pasa? Que esto va de la mano con otro fenómeno, que vamos a ver los niveles de inmunidad natural. Vamos a aprender que hay niveles de inmunidad natural que se suceden en unos países más rápidos que en otros. Y esto también es importante, porque es la gestión que nosotros hacemos interdimensional frente a los fenómenos que abordamos localmente en nuestros territorios. Nos volvemos a conectar con habilidades naturales del territorio y nosotros en nuestras capacidades de antena. ¿Qué Bien. podríamos aclarar con respecto a la antena, Ale, para las personas? Porque nosotros pensamos difundirlo con gente que de golpe, no sé, la antena, Claro, ¿qué le bueno, podría aclarar? básicamente nosotros somos antenas. Esto, toda la vida atómica nuestra, toda la vida eh, 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 está basada en fenómenos de captación, captura y escritura de los fenómenos de la realidad. Entonces, el hecho de que en la Argentina eh, aumente tanta cantidad de contagios, pero que las muertes sean muy bajas, muy bajas, muy bajas, habla de un nivel de procesamiento que está sucediendo a una escala más digital que analógica, ¿sí? Entonces,
ese procesamiento que es más digital que analógico hace que en conjunto la población adquiera la inmunidad más rápido, ¿sí? Este fenómeno lo van a terminar descubriendo pronto, espero, porque los próximos acontecimientos que siguen a este acontecimiento son de una virulencia mayor. Entonces, la virulencia mayor necesita que nosotros tengamos una respuesta inmune de antena mayor, ¿sí? La Tierra está cambiando, pero la Tierra cuando cambia hace cambiar a todo lo que la habita en ella. Y si la raza humana habita la Tierra, va la raza humana a estar dotada para los cambios que ella está haciendo. Entonces, la manera en la que nos va a intercomunicar es por antena, es por vía digital. Entonces, este proceso donde nosotros estamos domésticamente, estando encerrados, y yo me tengo que manejar localmente, despacio, con almacenamiento para tener estabilidad. Y por otra parte tengo la compu con internet y un montón de programas gratuitos y los youtubers que son maravillosos y que nos enseñan a hacer de todo. Esta es una educación. Esto es una educación. O sea, vía digital vas a recibir todo lo que vas a necesitar para que tu vida analógica viva estable, ¿sí? Pero estas pautas se están viviendo paso por paso, capa por capa, para que estos desafíos lleguen y nunca nos sobrepasen. Pero hay que ¿Sí? implicarse en armar el fichero. Bueno, pero es ¿No? nosotros Es muy corremos importante. con una inmensa ventaja porque hace ya este es el octavo, estamos transitando el 8º año del desarrollo. Se van a Sí. cumplir 8 años el 14 de octubre. Pero ¿qué pasa? Que al 14 de octubre vamos a poder estar compartiéndolo con el resto de la comunidad. Por Claro. ahora lo que podemos hacer es explicarles que la realidad se está reorganizando, que todos los humanos formamos parte de esa realidad que se está reorganizando, que nativamente somos una antena que está siendo reparametrizada, y que todas estas cosas forman parte de algo mayor, ¿sí? Y que todos estos errores en las conductas civiles y en las conductas de los gobiernos y de los profesionales transitan estos delays para que nosotros aprendamos de esto. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que yo me entero de las cosas más rápido que el ministro de Salud, el ministro de Economía, el ministro, o sea, ¿cómo puede ser que yo me entere más rápido? ¿Sí? Entonces, la población civil de Sudamérica tiene que empezarse a dar cuenta de estos delays. ¿Cómo es A que nuestros medida gobernantes se están de avisando tomar, en marzo y nosotros en junio? Sí. sí, a medida de tomar ese delay, que justamente marzo, junio son 3, o sea, de tomar conciencia de esta percepción, se van achicando los delays, o sea, lo que uno puede ser ni siquiera como persona activa, como esta zona que vamos a permitir un foco de una parte de la realidad, porque yo tengo una parte de la realidad cuando la observo. Si me doy cuenta dónde están esos desfasajes, tanto externos, o sea, por ejemplo, en este sistema político, sistema de salud, sistema de educación, con los internos, porque cuando yo le veo un desfasaje a algo, quiere decir que yo no estoy en ese lugar, estoy en otra posición. O sea, puedo captar esa transición. Y eso genera que haya una comunicación, porque también la comunicación tenemos una percepción muy concreta, que es esto, por ejemplo, habla una con otro, y muchas veces esa comunicación no es solamente el diálogo o gestos, sino es una comunicación interna, de darse cuenta, que es lo que abrimos, o sea, y se abrió desde momento 1 del desarrollo lógico,
que es esa, habilitarnos un diálogo interno con una parte que desconocemos de nosotros mismos. Porque muchas veces nos queda al ciudadano común con qué hago, cómo, porque si bien, o sea, cada uno ha intervenido en distintos sistemas, como decía yo antes, en el sistema de salud, por más que haya un diálogo uno a uno con el médico, si no está visto a nivel de conciencia, queda como una rivalidad, queda como, bueno, un corregir a un otro, y no va por ese camino, me parece. No, porque justamente esta educación que recibimos en la lógica global convergente por estos años nos ha educado principalmente en que todos habitamos un margen de error, porque el margen de error va en relación directa a cómo funciona tu antena. Si tu antena funciona en una frecuencia muy alta o muy baja, si estás muy digital, muy analógico, si empiezas a encontrar cómo se conecta digital y analógico y empezás a encontrar un equilibrio, ¿sí? Tu parte digital hace que tu parte analógica funcione mejor, tu parte y viceversa. Entonces, estas cosas son las que nos han preparado y nos han entrenado. Entonces, no se trata de que los gobiernos hagan algo distinto. Van a hacer lo que están haciendo porque están reflejando la conciencia social. ¿Sí? La conciencia social está dormida, entonces tenemos políticos dormidos, ¿sí? Que necesitan una imagen paternalista, una imagen de contención, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando no estamos dormidos, empezamos a trabajar en marcos más amplios, entendiendo que no podríamos tener un gobierno más eficiente si no tenemos un pueblo más lúcido. Exacto. ¿Sí? Entonces, el pueblo tomando lucidez y tomando de manera anticipada las novedades, va a empezar a elaborar soluciones. Y cuando nosotros nos organizamos socialmente de maneras más eficientes, más estables, más coherentes, entonces vamos a terminar mereciendo una raza política diferente. ¿Sí? Pero esa organización social más coherente únicamente puede provenir de una mente mayor, porque la que estuvo activa hasta ahora es la que organizó hasta ahora, digamos, la organización social que tenemos hasta ahora. Siempre vamos a estar parados sobre un margen de error anterior, porque ahí aprendemos. Entonces, cuando aprendemos, empezamos a formular un error diferente, porque hablo de error porque siempre la vida es un error, ¿sí? Lo que pasa es que lo que vos vas regulando son los márgenes, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo está preparado para el error, ¿sí? Por eso cuando tengo una temperatura en el ambiente tal, en el interior mío pasa tal cosa, ¿ves? O sea, los sistemas de regulación que tiene nuestro inconsciente biológico son los mismos que nosotros tenemos que tener para poder educarnos a nosotros mismos y crecer en la conciencia. Saber que no es que yo siempre voy a estar manejando a lo que pasa afuera. Yo tengo que tener sistemas de regulación. O sea, no puedo... el mundo perfecto solamente está en el Photoshop, ¿sí? En el mundo virtual. En el mundo real, en el mundo gravitatorio, en el mundo analógico, siempre hay márgenes de error y siempre hay sistemas de compensación. Entonces, tener un gobierno perfecto no es posible, ¿sí? No es posible. Entonces, si nos sacamos esa fantasía de la cabeza, podemos empezar a trabajar mucho más sueltos y decir, bueno, bien, ok, ¿cuál es el margen de error que tienen ellos? ¿Cuáles son los márgenes de error que tenemos nosotros? ¿Cuánto tardamos nosotros en salir de un error? ¿Cuánto tiempo tardan ellos en salir del error? Y ahí vamos a tomar las métricas. ¿Sí? Claro, lo que se puede siempre es ajustar las métricas. Claro, entonces ahí me voy a estarme situando y decir, ok, allá se descubrió esto, se hizo esto,
Y entonces vos tenés todo Internet a tu disposición para ir a chequear y contrachequear y rechequear la información, ¿sí? No es una cosa que estemos marginados. En este momento tenemos una era de gran conectividad, ¿sí? Pero la usamos para hacer circular el miedo o para hacer circular las cosas como si fueran una contienda. Y capaz no son una contienda, ¿sí? Es un margen de error usar un respirador, o es un margen de error usar el dióxido de cloro, o es un margen de error. Todo es un margen de error, ¿sí? En una matás al paciente, en otra le salvas la vida, ¿sí? Pero no significa eso que aun cuando vos te salvaste la vida por usar el dióxido de cloro, te queda el margen de error de no saber qué es el catión y el anión, Exacto, claro, ahí va. ¿sí? Entonces, no es solamente la vida, sino es la conciencia que la produce, que la genera, que la estabiliza, ¿me comprendés? Entonces, no es que tomar el dióxido de cloro es otro margen de error también. ¿Por qué? Porque nos queda recuperar la conciencia de lo que está detrás de eso y que nos hace restablecer el equilibrio electrónico, ¿sí? Entonces, es muy importante porque vamos a descubrir que se nos van a empezar a resquebrajar un montón de paradigmas. Bueno, uno de los paradigmas que se usan en la medicina y bueno, y en varias cosas, es las estadísticas. Yo decía, mientras que la guía o la orientación la tenga una estadística, siempre va a ser un margen de conocimiento pasado, porque bueno, por estadística no es un margen preciso a la realidad actual, y siempre va a quedar en el mismo margen de error, nunca se va a achicar. Por ejemplo, no sé, como decís, utilizar respirador tiene un porcentaje estadístico de que se salve Eso no va a el ser 40%. no va a ser Entonces, sí. No escuché lo que dijo Ale. Lo que pasa que la era de las estadísticas va a naufragar. Claro. Va a naufragar. ¿Por qué? Porque vamos a tener accesos de antena. Entonces, si tu captación entra en una esfera diferente de la del resto, tú no vas a seguir a la regla. Es la regla que su antena se maneja dentro de esa banda. Entonces, ¿viste ese flequillo que se corta parejo? El pelo, imagínense una cabeza con un flequillo recto y un pelo lacio, ¿no? sí, ¿Se le imaginan? Bueno, sí. los gobiernos o los sistemas centralizados de gestión de masas siempre buscan pretender que los humanos quieren ser la tijera cortando el flequillo parejo, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, que a través de una ecuación les dé un camino viable. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto realmente suceder a lo largo de estos últimos años? Vimos a que las estadísticas fallaban cada vez más. Claro, Vimos sí, que las sí. estadísticas fallaban cada vez. Bueno, que las estadísticas fallen cada vez más significa que nosotros como seres humanos individuales estamos recuperando nuestra autonomía con las antenas propias que tenemos para conectarnos con la realidad. Exactamente. Entonces, la realidad nos informa, ¿sí?, de manera particular a cada uno. Antes ese papel de la realidad era la realidad del gobierno. Ahora no es la realidad del gobierno, es la realidad de la realidad. ¿Sí? Antes era que la realidad social te informaba como antena. Entonces, vos hacías una encuesta o vos hacías una estadística y te daba como un flequillo parejo. Claro. Era realmente predictiva, porque la realidad a la que nosotros estábamos conectados como antenas era o a la realidad social o a la realidad política. Ahora hay muchas antenas que están inconscientemente vinculadas a la realidad real. Que esto es a nuestra situación espaciotemporal, a qué le está pasando a la Tierra, a qué realmente le está pasando
al electromagnetismo de la Tierra. Entonces, eso te llega a tu antena como información de la realidad, no de la realidad política, no de la realidad económica, no de la realidad. Claro, Entonces, y cuando hace que empiecen a fallar todas las estadísticas. claro, vas a notar más el desfasaje. O sea, a mayor conciencia de conexión con la antena individual a la realidad, lo que va a percibir son mayores desfasajes Exactamente. con lo social, con el ambiente institucional, Claro. con cualquier sistema. O sea, lo que va Sí, a abrir es mucho más la brecha para poder sí, tener un panorama más amplio. Justamente claro. con Moni en estos días hablábamos eso. O sea, cada vez notas mucho más ese conjunto de cómo está desfasado, o sea, como que hay una brecha mayor y que se está profundizando porque se va tomando mucho más conciencia. No va siendo más reactiva, o sea, yo no me noto más reactiva hacia un sistema, por ejemplo, médico o de educación, sino como viendo su margen, su métrica, qué posibilidad, porque va a seguir habiendo un diálogo, o sea, lo que es importante es que eso también es parte de la red que está activa. O sea, no está afuera, no está, bueno, el agente común forma un grupo y queda el político disociado, sino que se va a ir acompañando. Quizás la gente común va a nutrir mucho más el sistema político y va a nutrir mucho más a otros sistemas, o sea que se va haciendo un complemento. Por el momento todavía está esta cuestión más comparativa. Bueno, yo no soy así, el sistema es así, pero se está quebrando eso también. Vamos a entrar en un esquema súper dinámico, porque la realidad entra en un esquema dinámico. En este momento llega la información de que el Ártico se está disolviendo el hielo que sostiene a la Tierra Sí, y se está desestabilizando y una enorme cantidad de combustible que estaba almacenada fue directamente vertida en los océanos. Entonces, esto habla de una catástrofe muy, muy grande y, y que despertará afrontas súper complejas para todo el globo terráqueo. Entonces, cuando, cuando estas realidades empiezan a impactar, nosotros ya vamos a estar preparados. Y estas son las preparaciones donde tenemos que salirnos de esas situaciones eh, donde estamos atrapados. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la vida básica y barata y accesible, porque el sistema financiero se rompe. Entonces, el dióxido de cloro lo vamos a tener que tener todos en la casa. Y no es por el coronavirus, es por todo lo que viene atrás. Es por todo bueno, hablaban del descongelamiento del Ártico, trae el descongelamiento de todos los virus que han existido en la humanidad en todos los tiempos. Pero este fenómeno es muy razonable porque la tierra necesita que todos sus tiempos estén interrelacionados. Entonces, los virus, que son las informaciones de los ambientes, de los distintos tiempos que habitaron la Tierra, tenemos que ahora poder modularlo para ponernos a la altura de ella en una próxima etapa de ella misma. Entonces, necesita que nosotros como antenas estemos hiperconectados. Entonces, importa un sorete acá si Bill Gates se quiere hacer rico, ¿entendés? ujú, Importa un sorete porque esto va mucho más allá de eso. Mucho más allá. Entonces tenemos que recuperar todo el acervo de las cosas naturales y de todo lo que es de antaño y empezar a fabricarlo, porque la movida no es tontita como nosotros estamos acostumbrados a las cosas tontitas, ¿no? De que, ay, sí, tal cosa quiero, dame, sí. O sea, todo eso ya pasó, porque eso era una realidad que tenía que ver con una banda de conciencia social
que ahora la realidad lo va a romper completamente. Entonces ya no nos podemos hacernos los tontitos de que me quiero hacer rico, ¿sí? O sea, ahora voy a necesitar sobrevivir y sobrevivir y comprender para qué voy a sobrevivir y dentro de qué mundo voy a estar vivo. Voy a estar vivo dentro de un mundo hiperconectado, donde yo como humano formo parte de la Tierra y qué es lo que yo le vengo a agregar y qué es lo que la Tierra me va a agregar a mí. O sea, es fenomenal lo que viene, es extraordinario, pero no viene por la mano de estos genios de la sociedad, ¿no? Que nos hablan de la inteligencia artificial, porque la inteligencia natural es mucho más, tiene mucho más alcance que la artificial, ¿sí? Y esa inteligencia artificial y la inteligencia natural se van a terminar interconectando. Entonces, no estoy hablando de un mundo precario, estoy hablando del mundo precario que coexiste con el mundo más altamente sofisticado. Y nosotros estamos en nuestros tiempos presentes aprendiendo de qué se trata eso por fin. Bueno, es que... Bueno, uy, perdón. ¿Puedo decir? Moni? Sí, sí. No, lo que se me venía armando era esta cuestión de la interdependencia, ¿no? No sé, tan importante el aporte de unos y otros y que un aporte no anula al otro, sino que le suma, ¿no? Eso es importantísimo, Moni, eso es importantísimo. Para la Tierra es singular, pero para nosotros es plural. Si nosotros estamos conectados a la conciencia de la Tierra como singular, eso para nosotros como humanos es plural. Exacto. Entonces, el futuro nos va a volver más dependientes el uno del otro. Claro, exactamente. Claro. El futuro nos va a volver más dependientes el uno. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa dependencia es una dependencia que está respaldada por el singular tierra. Claro, claro. ¿Sí? El singular tierra que tiene que informar a cada una de sus antenas, a cada una de sus locaciones, qué es lo que le está sucediendo. Bueno, pero para ello, para asumir esto, yo ayer justo hablaba con Deo, con mi hijo, que justo estaba en las noticias lo de Bill Gates como una de las personas más millonarias del mundo, y le digo, para primero, cualquier argumento millonario que puede ser el económico, no vale nada si no hay un cuerpo. O sea, creo que la máxima conexión de interdependencia que tenemos que comprender en forma primaria es la vinculación con el cuerpo, porque sin un cuerpo no hay posibilidad de ningún aporte, y esa es la riqueza más pura y más natural. Por eso no hay elemento tecnológico que hiciera al humano que tuviera la complejidad y la posibilidad que tiene un cuerpo humano. Y ahí también abrirnos a que, bueno, hay un montón de actividades que hace el cuerpo humano que nosotros no conocemos. Eso, bueno, muchas veces yo cuando doy clase, la gente sabe más cómo se maneja su auto que cómo se maneja su cuerpo. Y una de las cosas que yo tomé conciencia entablando el vínculo con el sistema médico era el temor que tienen que la persona que se va a asistir a un sistema médico conozca de su cuerpo, porque todo el tiempo está la negativa diciendo, no, yo estudié del cuerpo, vos no sabés. Y en realidad el saber del cuerpo es el capital natural, el capital nativo. Nosotros nacemos con un cuerpo y nos vamos vinculando con él con una dependencia que nos interconecta. Entonces, ese sería el foco primario de comprendernos como antena, comprendernos en esa interdependencia de comunicación con el cuerpo, con lo físico. Sí, este fenómeno que vos lo vas a ver que cada vez más la gente común y corriente quiere saber acerca de todas las cosas. Sí. Cada vez más la gente común y corriente quiere saber acerca de todas las cosas. Estas son tendencias que no son promovidas por los gobiernos.
¿A dónde vieron ustedes a un gobierno que promueva que la gente común y corriente se interese por todas las cosas? ¿Alguna vez vieron un spot de algún gobierno promocionando esto? No, nunca. No, Es quédate tonto y yo voy a venir acá a asistirte. Quédate tonto y porque yo soy el importante acá. ¿Vieron lo importante que es el Estado? En esto, ¿vieron lo importante que es? ¿Vieron lo importante que es? O sea, es como disminuyendo a la población y aumentando a ese formato de gobierno. Eso es el postulado de los dioses del siglo XXI, ¿no? Salvadores de masas, o sea, no, esta arca de pelotudos es mía, ¿no? Y la llevo para donde yo quiero. El tema es que acá no hay ninguna arca y no somos ningunos pelotudos y cada uno va a tener una capacidad única de conectarse e interconectarse con la realidad. Exactamente. bueno, Pero tienen bueno, eso hay es que salir confiar. del paradigma. Claro, Perdón, claro. perdón. ¿Cómo? Que yo decía que eso es salir del paradigma de que existe un bien mayor, o sea, del paradigma del bien, que es lo En que realidad, iniciábamos hoy. no es salir de ese paradigma, es absorberlo. Absorber eso, claro. Integrar. Porque no vas a poder salir de ese paradigma porque ese paradigma es sostenido por un montón de gente. Entonces, Claro, ese montón de gente queda sin cobertura cuando nosotros no somos capaces de absorber ese paradigma. Quedarían afuera. Quedarían afuera. claro, no lo decía el salir como quedarse afuera, sino como poder tomar perspectiva de ello. A ese Claro, salir me decía, como que, es como que vos aumentás la sabiduría cuando incrementás más octavas, más errores. O sea, tenés cobertura en más áreas. exacto, Tenés más cobertura en más áreas. Entonces eso es sumar errores, eso es sumar octavas, eso es sumar pistas y eso es ir poco a poco cubriendo más vastamente áreas sociales. Nosotros ahora estamos hablando y estoy tratando de modular un lenguaje que se comprenda en lo exactamente. llano, ¿sí? Claro. Yo me podría tener una charla de estos mismos temas en un nivel más técnico y Ujú. hablar mucho más sofisticado, pero estoy poniendo en práctica esta capacidad de cobertura por áreas, ¿no? Sí, Esto sí de que era la intención Esa de era la la red. idea. Esa era la colocarme, idea. colocarme en el llano, en la situación real que estamos viviendo y brindar una perspectiva de decir, hey, che, ok, mirá que la realidad está haciendo esto y esto y esto con nosotros, porque esto y esto y esto lo vamos a necesitar dentro de un par de meses más. O sea, si vamos a hacer un 369 en el 2020, es marzo, junio, septiembre, Sí. Exactamente. Ujú, ¿sí? Entonces, 369. Ujú. ¿qué cosas yo tengo que aprovechar en junio para que en septiembre ya estén maduras? Claro, ¿Sí? claro. ¿Qué cosas me da la pauta marzo para que yo las pueda ver el delay de en junio y en septiembre yo ya tenga una respuesta mucho más innovadora, mucho más actualizada desde la población civil? Porque los gobiernos Exactamente. quieren cortar el flequillo recto, ¿sí? Claro. El flequillo recto, o sea, todos los humanos hacer tal cosa, todos los humanos hacer tal cosa, todos los humanos hacer tal cosa, ¿no? Entonces, de esa manera, controlable, parametrizable, ta. No es lo que a la realidad le conviene. A la realidad no le conviene que los humanos seamos un flequillo recto. A la Exactamente. realidad le conviene siempre que nosotros seamos diversos, ¿sí? Ujú. Que nos interconectemos dentro de la diversidad. Esto que estás diciendo, Ale, me da pie para si podés decir con respecto a esto de tres
darnos cuenta el delay en 6, bueno, para tener más habilidad de respuesta en 9, es la anticipación, ¿no? Y me venía, ¿qué diferencia hay tan grande en esta propuesta que tenía el gobierno? No, hacemos la cuarentena anticipada para estar mejor preparados. Es decir, ahí eso no es una anticipación de la que vos estás Eh, mencionando. pero en ese momento yo estaba totalmente coincidente con el gobierno. O sea, en ese momento era bárbaro, era genial anticiparnos y eso era maravilloso, pero continuar por esa línea de anticipación y viendo lo que pasa allá, no seguiste esa línea. El que se fue Claro, de por esa eso. línea fue a ver, déjame decir esto. El que se fue de esa línea fue el gobierno, yo no me fui de esa línea, porque si el gobierno hubiera seguido esa línea, también hubiera tomado eh, las autopsias que se hicieron en Italia. Sin embargo, ahí dejó de anticiparse y ahí volvió para atrás. Ahí parece como que es una escucha bastante rara, porque de tales cosas agarra la anticipación y tales otras elige dejarlas afuera. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que presiones de nivel económico que tiene el gobierno. ¿Sí? Presiones de niveles políticos que tiene el gobierno, que tiene que quedar bien con tal y con cual. ¿Sí? Tiene que generar una crisis económica en los argentinos para que los argentinos se desprendan de sus bienes y de sus cosas, porque el mundo entero necesita el Cono Sur. ¿Me comprende? Acá entendamos que los intereses del gobierno están pautados con otras esferas que no son las civiles. Mientras tanto, se hace el tonto, se hace el bueno, se hace el lindo, se hace, porque si fuera tan anticipado, hubiera tomado también esto que se ha descubierto en estos 3 meses y que se elige no tenerlo en cuenta. Sí, por eso te lo mencionaba, como la diferencia ¿Sí? que hay en esta anticipación que vos estás mencionando y Claro, la que ellos mencionaban, decía a propósito claro. te lo mencionaba, como esa pregunta que te hice en el grupo de qué diferencia había entre estar anticipado y estar adelantado, que era muy... Exactamente. Usa la anticipación de una manera y la posición adelantada de otra manera, depende cómo conviene. ¿Cómo le Y, conviene? y aparte, vamos a decir, la cantidad de desocupados que hay en la Argentina es lo más catastrófico que está ocurriendo ahora, pero mientras tanto nos gastamos 300 millones de pesos en comprar barbijos a China. ¿Por qué no ponemos a coser a toda esa gente barbijos y darle trabajo y distribuir esos 300 millones acá en la Argentina? Que China no está necesitando esos 300 millones, pero todos tus argentinos sí. Ujú. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el discurso es una cosa, pero las señales son totalmente incoherentes. Y esto, si no lo decimos, nuestro inconsciente biológico sí se da cuenta de estas cosas. Nuestro inconsciente biológico sí se da cuenta de estas cosas. Y si en nuestro consciente biológico lo negamos, eso no, no nos deja eh, muy bien preparados de cara al futuro que se aproxima. Tiene que Ahí haber... sería como una depresión, o sea, una forma que, bueno, el inconsciente biológico se tiene que, o sea, se debilita porque no se está tomando en cuenta. Eh, Mira, las bases del trauma funcionan así. Cuando tu inconsciente biológico recibe una información, pero tu parte consciente tiene trabas o tabúes o Claro. axiomas en las cuales no puede tomar esas informaciones porque entra en contradicción. Ujú. Claro. Sí, Bueno, sí. por eso Entonces, es si, importante el si, pescar si, esas trabas. claro, si el gobierno me está cuidando a mí y yo dependo de él y le veo algo malo, entonces yo entro en una contradicción, porque por un lado dependo y por el otro lado veo un error en aquello que dependo. Entonces, un sistema va a hacer que yo me anule la vista de ese error por autoprotección.
Pero lo que acá tenemos que entender es que la realidad es la que nos está protegiendo y el gobierno que nos está anulando esa señal. Es totalmente inverso. Claro, Exactamente. Por eso claro. decía Si vos esto te de, conectás a que el gobierno me protege, un sistema va a activar automáticamente a que vos no veas ninguno de sus errores. Si vos decís, la realidad me está protegiendo, ahí le ves todos los errores, tomás todas las anticipaciones y elaborás las respuestas en tiempo anticipado. bueno, a Ahí es eso me donde, refería a salir, o claro, sea, a correrse de un lado para poder tomar una mayor perspectiva desde la realidad, que lo incluye claro, porque lo empezás a ver. claro, 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 claro. Bueno, vamos por esta población que se actualiza más rápido, por este valor que todavía no es un valor, porque creo que las personas no se dan cuenta del valor que tiene el ser una antena. Es como que todavía no está tomada esa conciencia, ¿no? Ponele los que venimos laburando hace tiempito con la perspectiva y que hemos reconocido, ¿no? Nuestra antena porque fue lo que habilitamos para poder seguir adelante, porque en realidad esa gran reconocimiento de que, bueno, me pongo disponible a esta realidad mayor que me trasciende, que aúna estos aspectos digitales y analógicos, esta no existencia con mi propia existencia y charlamos constantemente y me nutre remotamente, ¿no? Ese es el rol de la antena. Sí, más que nada es la anticipación, es darte aquí una información de allí, ¿no? Claro. Entonces, te anticipa tanto espacial como temporalmente. O sea, y ¿qué pasa? Hace que esa conjunción espacio-tiempo, que es el contrato que tenemos con la Tierra es un espacio y nosotros somos un tiempo, Mm, venimos a un tiempo particular de ella. claro. ¿Sí? A contribuir con un tiempo de ella. Un día que pasa no es un día nuestro, un día que pasa es un día de la Tierra y ella hace un backup de todo tu día en su día. O sea, tu día en su día solamente ocupa un archivo, ¿sí? Pero todo el fichero, no nos confundamos que le pertenece a Tierra. Le pertenece a Tierra, exactamente. Entonces, ahí donde un animal aprende una cosa nueva, es un fichero, es, Mm, es, un, es una carpetita, pero después, cuando eso se pasa a una matriz, resulta que viene como acceso directo para toda la especie. claro. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que volver a recuperar, Ujú. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay gobierno que pueda controlar esto? No, no hay ningún gobierno que pueda controlar esto. Y por ahí viene el tema. Por ahí Sí, viene el tema. Maravilloso, maravilloso. Esto es súper claro, ¿no es cierto, Guada? Que lo diga yo, que soy la más lenta del grupo, me parece que puede llegar perfectamente a ser comprendido, ¿no? claro, ¿no? Y además que, bueno, está bueno, si estamos en un momento que la realidad nos está educando en dónde poner las prioridades y cómo se va organizando internamente cada uno, tener claro esto, de tener estos axiomas, de que, bueno, el día es de la Tierra, es un giro de la Tierra, o sea, cómo el humano no genera un día, el día lo genera el humano, porque todo tiempo tenemos que recordar y ponernos en una posición relativa de lo que nos está transitando, porque si no, ahí es cuando empieza a haber estas fricciones que decía Ale, y empieza a haber marcas que empiezan a estar trabando al inconsciente biológico. Juan Entonces, Generoso. claro, claro, porque esto es lo que hace que nosotros no entremos en ese tremendo error. Si vos tomás a la Tierra como referente, la Tierra tiene respaldos, la Tierra Claro, sabe lo que le está ocurriendo, claro, ¿sí? El gobierno no sabe lo que le está ocurriendo, no tiene respaldos, no tiene respaldo, ¿sí? exacto. Los millonarios de la Tierra no saben lo que está ocurriendo,
¿sí? O saben lo que está ocurriendo, por eso se la quieren pirar a Marte. Sí, claro. Sí. Perdón. Pero Bueno, se les explota la nave. Bueno, pero se hacen otra, pero se quieren ir, saben que se quieren ir porque de alguna manera ven parámetros que no comprenden, que los asustan muchísimo y bueno, en todo caso quieren estar afuera cuando acá ocurran ciertos cambios. Entonces nosotros que somos del llano y en la tierra le van a ocurrir ciertos cambios, necesitamos recuperar los atributos que la tierra tiene preparado para los humanos que la habitan. ¿Sí? Maravilloso. Son Sí. recursos que ya nosotros los tenemos desarrollados a un altísimo grado, pero bueno, en estas funciones sociales tenemos que brindar lo más llano de esto, el aspecto Sí. más llano, y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta entrevista. Exactamente. Así que bueno, ya para que no sea una adaptación forzada, sino que la anticipación haga que esa adaptación fluya con todos los recursos que ya están. Es que es una adaptación cuando vos no formás parte de lo que estás haciendo. Claro, Si no tenés un plan de vida que va conjunto con la Tierra, porque claro. la Tierra es un conjunto de una conciencia de otro porte, y nosotros que nos quedamos chiquititos, re chiquititos, pero si entramos al menos a comprender que está haciendo algo y que este algo tiene un sentido, de lo cual nosotros podríamos estar formando parte, la cosa se vuelve mucho más interesante, porque Claro. yo estoy teniendo un educador de altísimo calibre y en muchísimas dimensiones de manera simultánea, donde estoy siendo instruida con 8 años de anticipación a este evento. Sí, 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 sí. Claro. Qué impactante, ¿no? Eso, y el ir descubriendo cada vez con más claridad de qué se trataba, ¿no? Claro, Qué generosa la instrucción. totalmente generosa la instrucción, totalmente generosa la puerta. Por supuesto que mismo nosotros tenemos que hacer este proceso de reconfiguración porque nosotros venimos a la Tierra con un axioma muy pequeño Ujú. y ahora esta oportunidad de ir escalando nuestro propio axioma es súper importante porque el sentido de la vida se nos va agigantando muchísimo, va tomando otra solvencia, va tomando otros giros. Nosotros estamos en una cuenta regresiva este, al día 3000 de la cuarentena global, que es el 31 de diciembre de 2020. Sí, así Sí. es. 31 de diciembre de 2020, cuarentena global en 3000, cuando tenemos un reseteo magnífico, un reseteo magnífico, porque ya vamos a tener 78 días positivos cursados del 9º año del desarrollo. O sea, Exactamente. ¿y Justo qué Porque pasa? los primeros 78 se cursaron en negativo. Los primeros 78 se cursaron en negativo, no sabíamos de qué se trataba, Está esta bien. No, conectividad que empezó a tomarme y a educarme y a educarme y a educarme y a educarme sin parar para llegar ahora a tener estos tremendísimos niveles altamente sofisticados y que sabemos que finalmente van a estar disponibles para todos. Pero bueno, claro, que eso es es lo básico. la tranquilidad que a veces queremos transmitir con Mónica y bueno, vos Exactamente. también, de que en muchas cosas que se venían anunciando, no esté la exigencia de que se apliquen en el contenido, sino que fueron preparaciones y que ahora cada vez que se va avanzando, uno tiene un sostén y un suelo donde se van a proyectar todas estas cosas, que va a ser muy útil toda esta preparación, porque si no es como que todo el tiempo el que está hace muchos años en el desarrollo es como que está en una exigencia en qué hago, y el qué hacer es esto, darse ¿Qué cuenta hacer? en Darse dónde cuenta está que la realidad te está diciendo, mira, vienen 7 años flacos, empezá a ver cómo almacenás cosas, exactamente. volver a los criterios antiguos, volver a las recetas caseras, archivate
archivate todo lo que puedas, tené tu boticario, o sea, volvete, vas a estar muy analógico y por otra parte muy digital y muy analógico, y vas a entrar en ese simultáneamente. juego de comprender de qué va una cosa y la otra, ¿sí? En cualquier momento la realidad es un cambio abrupto y vos ya estuviste preparado. Sí, ¿Sí? Entonces, Y bueno, pero para eso tenemos que dejar a la raza política como si ellos fueran los referentes. Ellos son indicadores, son indicadores. Es como que vos te pones el termómetro y dice cuánta fiebre vos tenés. claro. Entonces, nos están indicando el nivel de delay con la realidad. exactamente. Bueno, la estrategia de la Tierra fue dirigirse al inconsciente biológico primero, así que por algo Claro, arrancó por ahí, ¿no? la Tierra no puede venir a charlar con los gobiernos Claro, porque los gobiernos no tienen la misma intención que ella. ¿Sí? exacto. Entonces, la Tierra habla con el inconsciente biológico de los humanos y utiliza a todos los defectos de los políticos de manera anticipada. Su Entonces, fichero. los utiliza, pero entiendan bien, es la Tierra utilizando a los defectos nuestros porque nuestros defectos es la única puerta de enlace que tenemos a nuestro Ujú, inconsciente biológico. ujú. Entonces, Exactamente. son defectos desde nuestros argumentos, pero son virtudes desde el otro lado que los Eso están que, conduciendo. eso que dijiste, y por ahí me gustaría cerrar con esto porque para no ser tan con tu tiempo que hace tanto que estás disponible y te agradecemos, eso que dijiste de que los errores nos permiten tener coberturas en distintas áreas me pareció como que aliviana, ¿no? El tema de la carga que siempre, como planteaba Guada al principio, produce, ¿no? El tema del error. Sí, claro, 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 claro. Este, aliviar el tema de la carga de lo que produce, sí, sí, seguro, seguro, seguro. Sí, sí, todo lo que Bueno, aliviane la comprensión nos va a permitir generar esto. No quedamos como en esa reactividad. así que bueno. Bueno, chicas, millón de gracias por mi parte. Eh, Sí. millón de Sí, gracias. yo también. Bueno, quiero agradecerle públicamente, bueno, a Ale y a Moni que realmente, bueno, desde el mes bueno, por sucesos personales míos me estuvieron acompañando ambas y que, bueno, las perspectivas de ambas me han ayudado a estar presente en este tiempo. Así que les agradezco, y bueno, más que amor siento hacia ustedes dos, así que muchas gracias. Gracias, Guadita, hermosa. Por mi Gracias parte por... también, agradecimiento por la disponibilidad que siempre tiene Ale de contestar los mensajitos y de estar atenta. No sé cómo haces para estar atenta a tantos mensajes. No, Muchísimas no, gracias. no te creas que a muchos no los atiendo porque obviamente a veces tengo días más complejos y otros que no son tanto o más enfocados en un área y bueno, muchas cosas se pasan por alto. O sea, nada más lejos de lo perfecto. Siempre evitando un error, siempre evitando un margen, siempre, eh, pero haciendo que todo eso, todos esos márgenes de error, sacarles el máximo aprovechamiento. Bueno, Así que este es un mensaje muy lindo para el cierre, ¿no? Saber que el futuro no es perfecto, el futuro es orgánico. Y mm, decir que es orgánico significa decir que estamos adentro de un error. Y estamos adentro de un error, estamos adentro de un sistema de compensaciones. Estamos adentro de un sistema de compensaciones, vamos a estar aprendiendo, ¿sí? Y la vida se va abriendo camino desde ese lugar. Nunca, nunca el camino se abre desde un lugar perfecto. Un lugar perfecto es un lugar terminado, o sea, mm, es algo que finalizó. El error siempre está comenzando, siempre estás comenzando a aprender, siempre estás comenzando a entender, siempre estás comenzando a darte cuenta del beneficio que te trajo tal error. Así que bienvenidos al margen de error, bienvenidos a la realidad orgánica, bienvenidos a ser los armadores de sentido de la vida sobre la Tierra, donde la Tierra nos va a brindar todos sus archivos de todos sus tiempos y nuestras mentes
serán interconectadas en breve. Y para eso necesitamos que mantenernos estables en esta transición. Estables en la transición, hoy día que de derecho al revés y de revés al derecho se lee 1972. Sí, Estables en la Sí. transición, estables en la transición porque vale la pena, lo que tenemos del otro lado va a ser maravilloso. En realidad vamos a profundizar qué significa estables en la transición y no nos vamos a querer mover de ahí, porque vamos a dejar que todo cambie, porque en ese todo cambie nosotros vamos a crecer muchísimo, y por sobre todas las cosas, la conciencia humana va a empezar a hacer escalar, y esta es la novedad más grande que tiene el futuro para nosotros. La conciencia humana nunca ha escalado de la manera que va a empezar a escalar. En breve tiempo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entender que también el espacio-tiempo es amigable, tiene estructuras altamente civilizadas en las cuales podemos existir, que siempre te da un recurso primero y un desafío después. No te da un desafío primero y te deja en bolas después, sin recursos, como para venir a rescatarte. No, te da primero primero Los te da recursos. los recursos y después los desafíos, ¿sí? Como corresponde a un universo civilizado. Entonces, la realidad real, la realidad civilizada, te da los recursos primeros. Y entonces, afinar tu antena y ponerte disponible a la realidad, que te informe primero y el gobierno te informe después. No que el gobierno te informe primero y la realidad después. Que la realidad te informe primero y el gobierno después. Vas a estar anticipado, vas a generar muchas cosas que van a ayudar mucho a tus gobernantes. Tú vas a ayudar a tus gobernantes, no tus gobernantes te van a ayudar a ti, ¿sí? Pero si estamos Exacto. calibrados para la realidad, para ayudar, nuestra meta es ayudar a nuestros gobernantes, finalmente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y yo pienso que con eso para cerrar está muy bueno. muy bueno. Sí. Ella, muchas gracias, chicas. Muchas Bueno, gracias por muchas esta gracias a conversación. ambas. Vamos despidiéndonos. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y bueno, nos estamos conectando en otra transmisión. Hasta luego. Hasta luego.